Tras el vibrante mensaje de Malaquías, la última voz profética del Antiguo Testamento, una quietud inusual se cernió sobre Israel. No se levantaron más profetas con la autoridad canónica de antaño. Ninguna nueva revelación directa desde los cielos resonó en los atrios del templo ni en las plazas del pueblo. Fue un silencio profundo, un lapso de 400 años donde la nación, acostumbrada a la guía constante de la palabra divina, se encontró navegando en la penumbra de una aparente ausencia de Dios. Los rollos sagrados, sí, permanecían leídos en las sinagogas, pero la voz viva, la confrontación directa y la promesa fresca habían cesado. Malaquías había cumplido su dolorosa pero indispensable tarea, llamando a la nación al arrepentimiento, denunciando la corrupción sacerdotal y la injusticia social que carcomía el alma de Israel. Sus palabras finales no fueron de desesperanza, sino de advertencia y crucialmente de promesa. La venida de un mensajero, un nuevo Elías, que prepararía el camino antes del gran y terrible día del Señor. Con manos firmes y un corazón imbuido de la solemnidad de su misión, el profeta puso por escrito cada visión, cada advertencia y cada promesa. Sabía que su propia voz se apagaría, que su vida terrenal llegaría a su fin, pero el mensaje divino debía perdurar, trascender su existencia y resonar a través de las generaciones venideras. Su rol como última voz profética no solo implicaba hablar con valentía, sino también asegurar que esa palabra final quedara registrada con fidelidad para el futuro de Israel y, en última instancia, para el mundo entero. Fue un acto de fe y obediencia que selló una era de revelación directa. Una vez completado su escrito, la tradición sugiere que Malaquías, con la reverencia debida, depositó su rollo en un lugar seguro, quizás junto a las otras escrituras sagradas en los archivos del templo o en manos de escribas fieles que valorarían su contenido. No sabemos con certeza quién lo encontraría primero o cuándo exactamente comenzaría a ser leído con la atención que merecía. Pero el profeta confió en la providencia de Dios para preservar y utilizar su mensaje en el tiempo señalado, un tiempo que se extendería por siglos. Tras entregar su mensaje final, la figura de Malaquías se desvanece del registro histórico. Como muchos profetas antes que él, cumplió su propósito divino y luego se retiró de la escena, dejando que la poderosa palabra de Dios hiciera su obra en el corazón de un pueblo que enfrentaría un largo y desafiante interregno. Lo que sí sabemos con certeza es que tras él, se instauró un período conocido como los 400 años de silencio, un lapso extenso durante el cual no se levantó en Israel ninguna nueva voz profética con la autoridad canónica de sus predecesores. Durante este interregno profético, Israel experimentó profundos cambios políticos, culturales y religiosos que moldearían su identidad y su fe. El helenismo intentó seducir su alma con sus filosofías y costumbres, infiltrándose en las ciudades y en las mentes de los jóvenes. Los macabeos lucharon con ferocidad por la independencia religiosa y política, derramando sangre para preservar la identidad judía y resistir la asimilación cultural. Finalmente, el yugo de Roma se impuso, trayendo consigo nuevas opresiones y una compleja dinámica de poder que afectaría profundamente la vida diaria y las expectativas mesiánicas. Surgieron diversas sectas y escuelas de interpretación de la ley, como los fariseos, saduceos y esenios, cada una con su propia visión de cómo vivir la fe en ausencia de una voz profética directa y cómo esperar la intervención divina. La expectativa mesiánica, sin embargo, persistió a pesar de las adversidades, aunque a menudo teñida de anhelos políticos y nacionalistas, una esperanza de liberación terrenal más que de la redención espiritual profunda que vendría. El pueblo leía a los profetas, incluyendo a Malaquías,
pero interpretaba sus palabras a la luz de sus propias esperanzas y frustraciones, buscando señales en un cielo aparentemente mudo. No obstante, a pesar del silencio aparente de Dios y de las interpretaciones a menudo distorsionadas, las palabras de Malaquías, la última voz autorizada, seguían resonando como un eco en la conciencia de Israel. La promesa del mensajero precursor, la purificación del sacerdocio, el juicio venidero y la venida de Elías eran temas que mantenían viva una llama de expectación y esperanza en los corazones más fieles. Los rollos sagrados eran leídos en las sinagogas, y aunque muchos no comprendieran plenamente su significado, la esperanza de una intervención divina definitiva no se extinguía jamás. El silencio divino no fue un vacío, sino un crisol, donde la fe de Israel fue probada, refinada y, en muchos casos, fortalecida. Sin la voz directa de un profeta, el pueblo tuvo que aferrarse a las escrituras ya reveladas, a la ley de Moisés y a los salmos, buscando consuelo y dirección en las palabras que habían sido inspiradas siglos antes. Fue un tiempo de introspección forzada, donde la religión dejó de ser un espectáculo público para convertirse en una cuestión más íntima y personal para aquellos que realmente buscaban a Dios. En este periodo, la sinagoga ganó una prominencia crucial, convirtiéndose en el centro de la vida religiosa y comunitaria. Allí, los rollos de la Torá y los profetas eran leídos, estudiados y debatidos, manteniendo viva la memoria de las promesas de Dios y la historia de su fidelidad. Era en estos encuentros que la llama de la fe se reavivaba, en la lectura de Isaías sobre el siervo sufriente, en los salmos que hablaban de la justicia divina, y en las palabras de Malaquías que preveían un mensajero. Sin embargo, el vacío de la voz profética también dio lugar a nuevas formas de religiosidad que no siempre se alineaban con el corazón de Dios. Surgieron movimientos como los fariseos, con su énfasis en la observancia estricta de la ley y las tradiciones orales, buscando asegurar la santidad y la identidad judía en un mundo helenizado. Aunque su celo era admirable, a menudo caían en el legalismo y la hipocresía, perdiendo de vista la esencia del amor y la misericordia divina. Los saduceos, por otro lado, representaban la aristocracia sacerdotal, más inclinados a la política y la comodidad, y negando doctrinas fundamentales como la resurrección y la existencia de ángeles. Su pragmatismo los llevó a una complacencia espiritual que los alejaba aún más de la expectativa de una intervención divina sobrenatural. En contraste, los esenios buscaban la pureza en comunidades aisladas, esperando la venida del Mesías en medio de una intensa vida ascética y de estudio. El dominio extranjero, primero persa, luego griego y finalmente romano, ejerció una presión constante sobre la identidad de Israel. El pueblo anhelaba la liberación, una intervención poderosa que restaurara la gloria de antaño, la soberanía de su nación. Esta opresión, paradójicamente, avivó aún más la esperanza mesiánica, aunque a menudo de una manera política y militarista, esperando un rey conquistador que los librara del yugo opresor. Las profecías de un libertador, de un rey ungido que establecería un reino eterno, resonaban con más fuerza en los corazones oprimidos. La gente se preguntaba, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Será el día del Señor un juicio para nuestros opresores y salvación para nosotros? Las palabras de Isaías, de Daniel, de Zacarías y las últimas de Malaquías sobre el sol de justicia y el mensajero que vendría se convertían en el pan diario de su esperanza. El pueblo judío, a pesar de sus divisiones y extravíos, era un pueblo que vivía en una constante espera. Una espera forjada en la memoria de las grandes obras de Dios en el pasado, el éxodo, la conquista, el exilio y el regreso. Ellos creían que un Dios que había sido fiel en el pasado no los abandonaría en el futuro,
Este largo silencio no significaba ausencia, sino una preparación, un tiempo para que la tierra y, sobre todo, el corazón humano estuviera listo para recibir la revelación final. Cada amanecer traía consigo la pregunta tácita: ¿será este el día en que la voz de Dios se oiga de nuevo? ¿Será este el día en que el Mesías pise nuestra tierra? La vida cotidiana transcurría, sí, con sus alegrías y sus penas, pero siempre con un telón de fondo de expectación. Una expectación que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, una antorcha de esperanza que, a pesar de los vientos de la historia, nunca se apagó por completo. Durante los 4 siglos de silencio divino, la cultura de Israel fue profundamente influenciada por las potencias dominantes, especialmente el helenismo. La lengua griega se extendió, y con ella nuevas formas de pensamiento, filosofía y arte que desafiaron las tradiciones judías. Esto llevó a un sincretismo cultural en algunas esferas, pero también a una resistencia feroz por parte de aquellos que se aferraban a su identidad religiosa, generando tensiones y conflictos internos que marcaron la época. La traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta, fue un hito crucial. Permitió que judíos de la diáspora, que ya no hablaban hebreo, tuvieran acceso a la palabra de Dios, y también abrió las Escrituras a un público gentil más amplio. Este acto, aunque no fue una nueva revelación, fue fundamental para preservar y difundir el conocimiento de Dios en un mundo cambiante, preparando sutilmente el terreno para la expansión del Evangelio. En el ámbito espiritual, la ausencia de profetas llevó a un mayor énfasis en el estudio de la Torá y en la interpretación de las Escrituras. Los escribas y los rabinos emergieron como figuras centrales en la vida religiosa, dedicados a la preservación y enseñanza de la ley. Sus meticulosas interpretaciones, aunque a veces se volvían legalistas, aseguraron que el conocimiento de la voluntad de Dios no se perdiera en el silencio profético, manteniendo viva la llama del monoteísmo. Sin embargo, esta ausencia también permitió que la religión se volviera, para muchos, un conjunto de rituales vacíos y tradiciones humanas, tal como Malaquías había denunciado. La justicia social decayó, la opresión de los pobres persistió, y la hipocresía religiosa se afianzó en muchos corazones. La desconexión entre la fe profesada y la vida práctica se hizo más evidente, creando un ambiente de desilusión y cinismo espiritual entre la población que anhelaba una intervención divina verdadera. El resentimiento hacia la dominación extranjera y la corrupción interna también generó movimientos radicales, como los celotes, que buscaban la liberación a través de la insurrección armada. Otros, como los esenios, se retiraron al desierto, buscando la pureza lejos de la contaminación del mundo y esperando la intervención divina en una esfera más espiritual, distanciándose de la vida política y social de su tiempo, anticipando un Mesías de un tipo diferente. Las expectativas mesiánicas se diversificaron. Algunos esperaban un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón, que purificaría el templo y restauraría el sacerdocio. Otros, un Mesías davídico, un rey guerrero que restauraría el trono de Israel y establecería un reino terrenal de gloria y poder. Esta diversidad de expectativas reflejaba tanto la riqueza de las profecías como la confusión del pueblo en medio del silencio y la opresión política. La tensión entre la fidelidad a la ley y la seducción de las culturas paganas fue una constante. A pesar de las persecuciones, como la de Antíoco IV Epífanes, que intentó helenizar forzosamente a los judíos y profanó el templo, un remanente fiel se mantuvo firme. Estos mártires y héroes de la fe, como los macabeos, demostraron que incluso en el silencio de Dios, la convicción y la lealtad a su pacto podían sostenerse con valentía inquebrantable.
Así, los 400 años de silencio no fueron estáticos. Fueron un período de ebullición interna, de luchas políticas y religiosas, de desarrollo de nuevas tradiciones y de una creciente, aunque a menudo confusa, expectativa por la venida del Mesías. Dios, aunque aparentemente silencioso, estaba permitiendo que las condiciones maduraran, preparando los corazones para el cumplimiento de su promesa y sentando las bases para la revelación más grande que la humanidad vería. A pesar del prolongado silencio profético, la palabra de Dios, previamente revelada, no perdió su poder ni su relevancia. Los escritos de los profetas, especialmente Isaías y Malaquías, seguían siendo leídos en las sinagogas y sus promesas se convertían en el ancla de la esperanza para un pueblo que vivía bajo la opresión. La profecía del mensajero que prepararía el camino, el Elías venidero, se mantuvo viva en la conciencia colectiva, alimentando la expectativa de que el silencio, algún día, se rompería de forma gloriosa. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estas palabras de Malaquías resonaban con una promesa inminente, un presagio de que una nueva voz, una voz de preparación, surgiría en el desierto. Era una profecía que hablaba de un heraldo, una figura poderosa que restauraría los corazones y reconciliaría las generaciones antes de la llegada del Señor mismo. Este mensajero no sería el Mesías, sino aquel que anunciaría su venida, disipando las sombras del silencio. La promesa de un sol de justicia que nacería con sanidad en sus alas, para los que temían el nombre de Dios, contrastaba fuertemente con la advertencia de un día ardiente, como un horno para los impíos. Esta dualidad en las profecías de Malaquías mantenía al pueblo en una tensión de esperanza y temor reverente. Sabían que una intervención divina era inminente, y que el cumplimiento de estas palabras marcaría un antes y un después en la historia de la salvación. Los rabinos y maestros de la ley dedicaron sus vidas a interpretar estas profecías, buscando señales en los tiempos, descifrando los mensajes codificados que creían indicarían la cercanía de la era mesiánica. El estudio minucioso de las Escrituras se convirtió en una forma de mantener viva la conversación con Dios, incluso cuando Él no hablaba directamente. Cada versículo, cada palabra era escudriñada en busca de una pista, una luz en la oscuridad del silencio. La memoria colectiva de los grandes actos de Dios en el pasado, el Éxodo, la liberación de Babilonia, servía como un recordatorio constante de su fidelidad. Si Dios había cumplido sus promesas en el pasado, ¿por qué no lo haría de nuevo? Esta fe en la inmutabilidad de Dios, a pesar de la aparente inactividad, fue la roca sobre la que se construyó la esperanza de un pueblo que no se rendía, que creía en un Dios que no cambia. A medida que los 4 siglos avanzaban, la opresión romana se volvía más palpable, el anhelo de libertad más acuciante. La necesidad de un Salvador, un libertador, se sentía en cada fibra de la sociedad judía. No era solo una expectativa espiritual, sino una necesidad real y tangible en su vida política y social. La desesperación se mezclaba con la esperanza, creando un caldo de cultivo único para el cumplimiento de la promesa divina, una sed profunda que clamaba por agua viva. Y entonces, en el escenario desolado del desierto de Judea, una figura inconfundible apareció. Un hombre vestido con piel de camello, cuya dieta era langostas y miel silvestre, comenzó a predicar con una autoridad y un poder que no se habían visto en siglos. Su voz, cruda y poderosa, resonó en el silencio. Un llamado urgente al arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Esta fue la primera señal. Este hombre, Juan el Bautista, no era un profeta cualquiera.
Él mismo se identificaba como la voz de uno que clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Él era el prometido, el mensajero de Malaquías, el Elías que vendría para reconciliar a los corazones y preparar el camino. Su aparición fue el rompimiento definitivo del silencio, la confirmación de que la larga espera había llegado a su fin y que el Mesías estaba a las puertas. Después de 4 siglos de aparente silencio, la voz de Juan el Bautista irrumpió en el desierto de Judea como un trueno, anunciando que el tiempo se había cumplido y el reino de los cielos estaba cerca. Su predicación no era la de un escriba o un rabino, sino la de un profeta con la unción y la autoridad que Israel había anhelado por tanto tiempo. La gente acudía a él de todas partes, sintiendo que en sus palabras había un eco de la voz de Dios, una señal de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Juan el Bautista se convirtió en el puente viviente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el heraldo que Malaquías había profetizado. Él preparó el camino para aquel que vendría después de él, a quien no era digno ni siquiera de desatar las sandalias. Su bautismo de arrepentimiento en el río Jordán era un símbolo de purificación, un acto externo de una transformación interna necesaria para recibir al Mesías prometido. Y poco después de la aparición de Juan, el Mesías mismo, Jesús de Nazaret, comenzó su ministerio. Él era el cumplimiento de todas las profecías, el sol de justicia que nacería con sanidad en sus alas, el verdadero pastor, el Rey de Israel. Su vida, sus enseñanzas, sus milagros y finalmente su sacrificio en la cruz y su resurrección marcaron el fin definitivo del silencio y el amanecer de la era de la gracia. La venida de Jesús no solo rompió el silencio profético, sino que trajo una revelación de Dios aún más profunda y personal. Él no solo habló de Dios, sino que fue Dios con nosotros, el Emmanuel. Su mensaje de amor, perdón y redención transformó para siempre la relación entre la humanidad y su Creador, ofreciendo una nueva alianza basada no en la ley, sino en la gracia y la fe. Un camino abierto para todos los que creen. El Antiguo Testamento, sellado por la voz de Malaquías, no fue un final, sino un preludio, una larga preparación para la llegada de Jesús. Cada profecía, cada historia, cada promesa apuntaba hacia Él. El silencio de los 400 años fue el tiempo en que la expectativa alcanzó su punto álgido, donde el escenario estaba perfectamente preparado para que el Mesías se revelara en el momento divinamente establecido. Este período de silencio también nos enseña una verdad profunda. Dios opera de maneras que a menudo no comprendemos. Su aparente quietud no significa inactividad o abandono. Al contrario, incluso cuando no escuchamos su voz de la manera que esperamos, Él está obrando detrás de bambalinas, moviendo las piezas en la historia, preparando los corazones y las circunstancias para el cumplimiento perfecto de sus planes. La llegada de Juan el Bautista, seguido por Jesús, no fue una interrupción repentina e inconexa, sino la culminación de un plan meticulosamente diseñado a lo largo de siglos. Las palabras de Malaquías, que cerraron una era, fueron las primeras en anunciar con claridad la inminencia del precursor y del rey, un puente profético que conectaba el antiguo pacto con el umbral del nuevo. Así, el rompimiento del silencio no fue solo un evento histórico, sino una manifestación gloriosa de la fidelidad de Dios. Demostró que, aunque Él pueda parecer silencioso por un tiempo, su plan soberano nunca deja de avanzar hacia su consumación. La oscuridad dio paso a la luz, la espera dio lugar al cumplimiento, y el silencio se transformó en un cántico de salvación que resonaría por toda la eternidad. El legado de los 400 años de silencio divino no es, por tanto, un mensaje de desesperanza o de ausencia de Dios.
Al contrario, es un testimonio poderoso de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, incluso cuando el camino parece oscuro y la voz celestial parece callada. Malaquías cerró un ciclo con una mirada puesta firmemente en el futuro, en el amanecer de un nuevo día de salvación que rompería las cadenas del tiempo. Este período nos recuerda que la palabra de Dios, una vez pronunciada, nunca vuelve vacía. Aunque pasen siglos, aunque las circunstancias cambien drásticamente, su propósito redentor sigue en marcha, preparando el camino para la manifestación gloriosa de su amor y su justicia. La espera, por larga que sea, no es un tiempo perdido, sino una oportunidad para que la fe madure y la expectativa se intensifique. Para nosotros hoy, en un mundo ruidoso pero a menudo espiritualmente vacío, la historia de los 400 años de silencio tiene una profunda relevancia. Hay momentos en nuestras propias vidas en los que Dios parece callado, en los que nuestras oraciones parecen no tener respuesta, en los que la oscuridad de la incertidumbre nos envuelve. Son esos momentos los que ponen a prueba nuestra fe y nos invitan a confiar en su soberanía más allá de lo que podemos ver o escuchar. El silencio de Dios no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual Él está pintando su obra maestra, a menudo de maneras que superan nuestra comprensión. Puede ser un tiempo de preparación, de crecimiento interior, de forja de carácter, de purificación. Es un llamado a buscarlo no solo en las grandes revelaciones, sino también en la quietud, en el estudio de su palabra y en la comunión con otros creyentes. La aparición de Juan el Bautista como el Elías prometido y luego Jesús nos asegura que las promesas de Dios siempre se cumplen, en su tiempo perfecto y a su manera. No importa cuán larga o difícil sea la espera, no importa cuán desesperada parezca la situación, la fidelidad de Dios es inmutable y su palabra prevalecerá sobre todas las cosas. Es un recordatorio poderoso de que nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en aquel que no cambia. Así como Israel esperó con anhelo y perseverancia al Mesías prometido, nosotros también estamos en una espera. Esperamos su segunda venida, la consumación de todas las cosas, el día en que toda lágrima será enjugada y la justicia reinará. Y la historia de los 400 años de silencio nos equipa con la perspectiva necesaria para esperar con paciencia, con fe y con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento asombroso, demostrando que aunque Dios pueda parecer silencioso por un tiempo, su plan soberano nunca deja de avanzar hacia su consumación. Su voz, aunque la última de una era, fue la primera en anunciar con claridad la inminencia del precursor y del rey, un puente vital para la nueva alianza. Este relato nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, a confiar en el plan eterno de Dios y a mantener viva la llama de la esperanza. Porque incluso en el más profundo de los silencios, la palabra de Dios sigue obrando, preparando el camino para la manifestación gloriosa de su amor y su justicia en nuestras vidas y en el mundo. La espera es parte de la historia de la redención.